Buenos días, mi nombre es Daniel Díaz y soy estudiante de la Universidad Centenaria de Aragua, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela de Derecho. Y hoy les vengo a explicar sobre los delitos contra la cosa pública, los delitos contra la fe pública y los delitos contra el orden público. Empezaremos con los delitos contra la cosa pública. Este abarca la sección más larga de esta exposición. En Venezuela, los delitos contra la cosa pública son aquellos que atentan contra el patrimonio del Estado, la administración pública y el interés general de la sociedad. Los delitos contra la cosa pública en el país se encuentran en el Código Penal venezolano, clasificados de la siguiente manera: el peculado, artículo 194, la concusión, 195 y 196, la corrupción de funcionarios, 197, 98, 99, 200, 201 y 202, los abusos de la autoridad y de las infracciones de los deberes de los funcionarios públicos, 203, 204, 205, 206, 207 y 208, los abusos de los ministros de culto en el ejercicio de sus funciones, artículos 209, 210, 211 y 212, la usurpación de funciones, títulos u honores, artículos 213 y 214, de la violencia o de la resistencia a la autoridad, artículos 215, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, de los ultrajes y otros delitos contra las personas investidas de autoridad pública, artículos 222, 23, 24, 25, 26 y 27 y 28, está de la alteración de sellos y subtracciones cometidas en los depósitos públicos, artículos 229, 230 y 231, está de la suposición de validamiento con los funcionarios públicos, artículo 232, está de la falta de cumplimiento de los compromisos contraídos y los fraudes cometidos con respecto a los abastos públicos, artículos 233 y 264. Este es el último de esta categoría de delitos contra la cosa pública. Bueno, iniciemos explicando cada uno. Este es peculado. Este establece una pena para los funcionarios públicos que sustraigan dinero u otros objetos de los cuales estén encargados en virtud de sus funciones. La pena varía dependiendo de la gravedad del perjuicio causado, siendo de 3 a 10 años de presidio si el perjuicio es grave, y de 3 a 21 meses de prisión si el perjuicio no es grave, o es completamente reparado antes de ser sometido a juicio el culpable. Está la concusión. Esta establece que cualquier funcionario que abuse de sus funciones para obligar a una persona a darle dinero o beneficios indebidos será castigado con prisión de 18 meses y 5 años. En caso de que la cantidad o beneficio sea de poco valor, la pena será de 3 a 21 meses. Luego está de la concusión de funcionarios, de la corrupción de funcionarios. Este título versa en las penas que se imponen a aquellos que incurran en este tipo de delitos. El artículo 197 establece las penas de prisión de 1 a 2 meses para aquellos funcionarios que reciban retribuciones indebidas. El artículo 198 aumenta la pena presidio de 3 a 5 años para aquellos funcionarios que retardan u omiten actos de sus funciones a cambio de dinero u otra utilidad. El artículo 199 establece las penas para aquellos que intenten persuadir a funcionarios públicos para cometer los delitos mencionados anteriormente. El artículo 200 señala que aquellos que corrompan a funcionarios públicos también serán castigados con las mismas penas que los empleados sobornados. El artículo 201 establece una reducción de pena para aquellos que sobornen a funcionarios públicos en casos criminales en favor del reo por parte de familiares cercanos. Por último, el artículo 202 de este título establece la confiscación de dinero u objetos dados por casos de corrupción de funcionarios. Estos artículos buscan prevenir y castigar la corrupción en el ámbito de la función pública, estableciendo penas para aquellos que incurran en este tipo de prácticas. Luego está el título de los abusos de la autoridad y las infracciones de los deberes de los funcionarios públicos. En este artículo está el 203, que establece que se castiga a aquellos funcionarios que ordenen actos arbitrarios en perjuicio de una persona, así como a quienes inciten a la desobediencia de las leyes. Del artículo 204, que sanciona a los funcionarios que busquen obtener beneficios personales a través de los actos de administración pública. El artículo 205 penaliza la divulgación de información confidencial por parte de los funcionarios públicos. El artículo 206 castiga la omisión en el cumplimiento de las funciones públicas, estableciendo multas para aquellos que no cumplan con su deber. El artículo 207 establece sanciones para aquellos funcionarios que no den parte de hechos punibles a la autoridad competente, que es el Ministerio Público, o a sus superiores, por supuesto. Finalmente está el artículo 208, que establece multas y suspensiones para aquellos funcionarios que abandonen indebidamente sus funciones. Luego tenemos el título de los abusos de los ministros de culto de ejercicio de sus funciones. Este es algo complejo, porque aquí se establecen las sanciones que pueden recibir los ministros de cualquier culto que cometan ciertas acciones en contra de las instituciones, las leyes de la República o actos de la autoridad. Luego está la usurpación de funciones, títulos, honores. Este está en el artículo 203 y 214 y se establecen las sanciones para aquellas personas que indebidamente asuman funciones públicas o utilicen uniforme, insignia y títulos académicos
que no corresponden, ojo con esto. Estas acciones son consideradas como una forma de usurpación de identidad o de atribuciones y se castigan con penas de prisión o multas dependiendo del caso. Luego está el título de la violencia o de la resistencia a la autoridad. Esta está ubicado en el artículo 215 que establece las penas para quienes amenacen a funcionarios públicos o a sus familiares cercanos con el fin de intimidarlos en el ejercicio de sus funciones. La pena se incrementa si se ejecuta con violencia, especialmente si afecta a funcionarios de alto rango. Además, si el delito se comete en el domicilio del funcionario, las penas se incrementan. También se contempla un aumento de la pena si el autor del delito es un funcionario público. El artículo 216 castiga a quienes utilicen violencia o amenazas para impedir o perturbar el funcionamiento de instituciones legítimamente constituidas. El artículo 217 se refiere a las penas para quienes formen parte de asociaciones con el fin de cometer actos violentos contra instituciones públicas. Se establecen penas más severas si se utilizan armas en la comisión del delito. El artículo 218 sanciona a quienes utilicen violencia o amenazas para oponerse al cumplimiento de deberes oficiales de funcionarios públicos. El artículo 219 define quienes son considerados parientes cercanos a efectos de la ley penal. El artículo 220 establece que no se aplicarán las penas previstas en los artículos anteriores si el funcionario público provocó el hecho con los actos arbitrarios. Este es el último artículo de este título. Proseguimos con el siguiente título. Del ultraje y otros delitos contra las personas investidas de autoridad pública. Okay. Aquí se establecen las penas para aquellos que ofendan de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de un miembro de la Asamblea Nacional, algún funcionario público o algún cuerpo judicial, político o administrativo. Las penas varían dependiendo de si la ofensa ha dirigido contra un agente de la fuerza pública, un miembro de la Asamblea Nacional, un funcionario público, un cuerpo judicial, político o administrativo, así como si la ofensa ha sido acompañada de violencia o amenaza. Se establece que no se admitirá prueba alguna sobre la veracidad de los hechos imputados a la parte ofendida en estos casos, excepto si el funcionario público ha dado lugar al hecho excediendo sus atribuciones de manera arbitraria. Luego está el título de la alteración de sellos y sustracciones cometidas en los depósitos públicos. En los tres artículos que corresponde a este título se establecen penas para aquellos que violen sellos, sustraigan, destruyan, alteren o conviertan en provecho propio objetos o documentos colocados bajo la custodia de un funcionario público. Las penas varían dependiendo de la gravedad del delito si el culpable es el funcionario público mismo. En general, se castiga con prisión de 6 meses a 4 años, multa de 100.000 unidades tributarias o con penas reducidas si se restituye el objeto o documento antes del proceso judicial. Luego seguimos con el título de la suposición del valimiento con los funcionarios públicos. Esto se llama la chapa, como muchos le dicen. El artículo 232 establece que cualquier persona que aprovechándose de su relación con un funcionario público o miembro de la Asamblea Nacional reciba dinero u otras ventajas a cambio de favores o beneficios. Esta persona será castigada con prisión de 6 a 30 meses. Terminando ese título está de la falta del cumplimiento de los compromisos contraídos y los fraudes cometidos con respecto a los abastos públicos. El artículo 233 establece que aquel que, con desprecio a sus obligaciones, provoque la falta de víveres u otros efectos de necesidad en un establecimiento o servicio público o destinados al alivio de alguna calamidad pública será castigado con prisión de 3 a 18 meses. En caso de que la falta del cumplimiento sea por negligencia, la pena será de 1 a 6 meses. Este artículo busca garantizar el abastecimiento de bienes esenciales para la comunidad y castigar a quienes ponen en riesgo la provisión de los mismos. El artículo 234 establece que aquel que cometa fraude en relación a la especie, calidad o cantidad de los efectos mencionados en el artículo anterior, o sea, el 233, será castigado con prisión de 3 a 30 meses. Si el fraude tiene como objetivo otros abastos destinados a un establecimiento o servicio público, la pena será de 2 meses a 1 año, o sea, mucho mayor. Terminando el título, está los delitos contra la fe pública, que es el penúltimo. Estos delitos están ubicados en el título 6 del Código Penal, comprendiendo desde el artículo 298 hasta el 342, relacionado con la falsificación de monedas, títulos de crédito público, sellos, timbres públicos, documentos, entre otros. Revela la importancia que se le otorga a la integridad y veracidad de las transacciones comerciales, financieras e institucionales. En primer lugar, se establecen penas severas para aquellos que falsifiquen monedas nacionales o extranjeras, así como para quienes alteren la moneda legal para darle apariencia de mayor valor. Esta es legitimación de capitales, por supuesto, pero ya esto es otra ley especial. Estas acciones son consideradas como graves delitos que afectan la economía y la confianza del sistema financiero. Asimismo, se castiga la falsificación de sellos, timbres públicos y marcas, ya que estos elementos son fundamentales para autentificar actos del gobierno y garantizar la legalidad de los documentos oficiales. En cuanto a la falsedad de actos de documentos, se establecen penas para funcionarios públicos que cometan actos falsos o alteren documentos verdaderos, lo que pone en riesgo la credibilidad de las instituciones de justicia.
En el ámbito de comercio se penaliza el fraude en los mercados, la falsificación de marcas y signos distintivos, así como la revelación de secretos industriales. Estas acciones buscan proteger la competencia leal y la propiedad intelectual. En caso de las quiebras, se establecen penas tanto para los quebrados culpables como para los quebrados fraudulentos, con el objetivo de prevenir la mala gestión financiera y la evasión de responsabilidad en casos de quiebra. Por último, tenemos a los delitos contra el orden público para terminar esta ponencia. En estos delitos se encuentra la importación, fabricación, comercio, detención y aporte de armas desde el artículo 272 del Código Penal hasta el 282, o sea, 10 artículos. Se establecen penas específicas para aquellos que incumplan con las disposiciones legales de este título, con penas que van desde 5 a 8 años de prisión. Se destaca la consideración de circunstancias agravantes para funcionarios de policía, resguardos de aduana, funcionarios públicos, vigilantes privados legalmente autorizados y empleados públicos, lo cual refleja la importancia de mantener un control estricto sobre el manejo de armas por parte de personas con autoridad. Se establece también la responsabilidad de poseer colecciones de armas consideradas como objetos históricos o de estudio, siempre y cuando se cumplen con los reglamentos establecidos por el Ejecutivo Nacional. Esto muestra una preocupación por preservar el patrimonio histórico y cultural relacionado con las armas. Se prevén también las excepciones para militares en servicio, funcionarios de policía, resguardos de aduana y funcionarios de empleados públicos autorizados para tener o portar armas, así como para ciudadanos autorizados expresamente por el Ejecutivo Nacional. Sin embargo, se establece que solo podrán hacer uso de las armas en caso de legítima defensa o defensa del orden público, y que en caso de un uso indebido se aplicarán las penas adicionales. Para finalizar este ciclo de exposición, está la instigación a delinquir, ubicada en el artículo 283 del Código Penal hasta 285, haciendo mención a lo siguiente. El artículo 283 establece las penas para aquellos que instiguen a otros a cometer actos en contravención a las leyes. En caso de instigación a cometer delitos que conlleven penas de prisión, la pena será de una tercera parte del delito instigado. En los demás casos, la pena será de multa de 150 unidades tributarias. El artículo 284 establece que la pena por instigación nunca podrá exceder a la tercera parte de la pena del delito instigado, o sea, el delito original. Por último, el artículo 285 establece que aquellos que instiguen a la desobediencia de las leyes, al odio entre los habitantes o hagan apología de hechos considerados delitos por la ley, poniendo en peligro la tranquilidad pública, serán castigados con prisión de 3 a 6 años. Asimismo, estos artículos buscan sancionar la instigación a cometer actos delictivos o que pongan en peligro la tranquilidad pública, estableciendo penas proporcionales a la gravedad de la instigación y el delito instigado. Gracias por su atención, espero le den me gusta a este video y compartan. Hasta la próxima.